Entonces, Hare Krishna a todos, muchas gracias por su presencia. Y hoy es el día de Radharani, que es la diosa suprema. Y ahorita yo hablaba con un grupo muy alegre en Uruguay, creo. Uruguay, que es un país menorcito. Entonces, es Kunti Boja ahí. Dichosos los ojos. Hare Krishna. Ahí está, ahora. Mis reverencias, Acharya. Hare Krishna. Mucho gusto. Entonces, Listo. ¿puedo repetir lo que les decía a los devotos de Uruguay? Porque me pareció interesante, pero no tuvimos mucho tiempo. Y eso es que el alma tiene un deseo, ¿cómo se dice en español? Irreprimible. Un deseo de ser sí mismo. Y como sabemos, Karanita, y sí, me debes algunos higos de tu árbol. Entonces, ella también está aquí en California. Entonces, el alma, es natural. Por ejemplo, si tú vas, digamos, a un lugar, un programa en que la gente es medio extraña y no puedes, no te sientes libre a expresarte o a comportarte normalmente, porque sí, es un grupo medio extraño. Entonces uno naturalmente siente un deseo de escaparse, de uno quiere volver. Y es, por ejemplo, uno va, como es una experiencia común, por ejemplo, que uno va de vacaciones y a pesar de que hay muchas cosas que se hacen en mismos lugares insoportables como Disney World, entonces uno va así de vacaciones y trata de disfrutar, pero al fin y al cabo, cuando uno regresa a casa, hay un sentimiento de alivio, que después de... Hay un dicho en inglés, be it ever so humble, there's no place like home. Que por humilde que sea, no hay ningún lugar como el hogar. Y entonces sí mismo, a pesar de todo esfuerzo de divertirnos, de disfrutar, de elevarnos así en el sentido material, de tener prestigio o dinero o lo que sea. O sea, esas cosas, dinero no es malo si se gasta bien. Entonces, a pesar de todo eso, el alma nunca puede estar completamente bien en este mundo. Yo recuerdo que, como Pablo daba el ejemplo, si al pez uno lo tira fuera del agua, nada puede agradar o ni salvar al pez sino volver al agua. Y así mismo nosotros siendo almas eternas y estamos en un ambiente bastante no eterno. Y eso es el problema básico que queremos. Esa es filosofía básica que se oye siempre cuando uno se asocia con los, como dicen en el Caribe, los arecrina. Entonces es un... pero es verdad. Entonces Radharani es como a veces la madre ve al niño luchando con algo que está amarrado, está enrollado y no consigue zafarse y está gritando y enojándose. La madre viene y lo zafa al niño. Eso es español, ¿verdad? Zafarse. Entonces, es así mismo, estamos tan enrollados, tan así, perdidos, luchando con fantasmas y Radha y Krishna vienen y nos dan la mano.
para así zafarnos y volver a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, que es infinitamente mejor que el hogar falso. Yo recuerdo cuando yo sabe que los niñitos muy jóvenes tienen hasta cierta edad, un niño no, o sea, eso es ciencia, así, de desarrollo cognitivo, que hasta cierta edad un niño no puede distinguir entre la realidad y la imaginación. Por ejemplo, cuando yo tenía tal vez 3 años y mi mamá siempre nos alentaba a leer esos libritos de niños. Entonces, había un libro, yo recuerdo todavía, que todavía me asusta, que había un libro que un niño así, que ¿verdad? Los niños se identifican, que un niño caminaba en el bosque y vio así una casa, aquellas casas de los cuentos, y entró en la casa y de repente un gigante así bajó por la escalera, un gigante, y el niño se asustó. Yo recuerdo con 2 o 3 años que cada vez que miraba esa página yo vi el gigante bajando la escalera y cerré el libro y después abrí de nuevo y de nuevo bajaba y yo recuerdo que me asustó mucho y obviamente, afortunadamente con cierta edad ya superé esa fase, pero y otra vez teníamos, no sé cómo se dice en español, que a veces en la pared de un cuarto se pone papel decorativo. ¿Cómo se llama eso en español? Sí, papel mural o papel decorativo. Sí. ¿Tapiz? ¿Papel tapiz? Yo no sé. Entonces, papel así, y había cierto diseño, y yo recuerdo con 2 años, o no sé si 3, que uno se acuesta a dormir, entonces a veces me acostaba mirando así la pared que estaba al lado, y yo vi así personas caminando ahí. Y bueno, si uno tiene suerte, crece pero cuando crecemos, caímos en otras ilusiones, que vemos lo que no está allí. Así como, por ejemplo, yo recuerdo que vi un campesino con una, bueno, español, ¿qué sería? Déjeme ver. En español sería carretilla. Entonces yo vi un campesino con carretilla, así caminando y tantas cosas. No sé, voy a pasar una hora ahora explicando mis fantasías de niñez, pero la última, voy a contar más una que recuerdo ahora. Que en ese entonces había una moda ¿cómo se dice? De que las personas ponían sobre el escritorio una pantera negra cerámica. No sé si en América Latina, eso en los años 50. Sí, en los años 50 era muy popular, que así los hombres de negocios tenían en sus escritorios una pantera negra de cerámica. Y mi padre también lo tenía en su oficina donde trabajaba. Entonces yo recuerdo una vez me acosté en la cama y de repente en la pared yo vi una pantera negra. Entonces uno crece y ojalá que supere. Así es. Entonces, pero lo que yo quería decir con todos esos recuerdos de mi niñez es que todavía tenemos ese problema de otra manera, que por ejemplo vimos un cuerpo caminando y pensamos que es una persona. Claro que hay una persona dentro del cuerpo, pero tomamos el cuerpo ambulante, digamos, como la persona. Y uno también es ese juego de espejito. Y
que parece que hasta la muerte, para muchas personas hasta la muerte juegan así, ¿verdad? Espejito, espejito. Y entonces tomamos a nosotros mismos como cuerpos, que es una cosa tan, en un sentido natural en este mundo, pero es una ilusión completamente, es algo completamente falso. Y es tan arraigado, es algo tan arraigado, tan así fundamental a la vida material. Y si uno, así como en una pesadilla, uno llora y se ríe, celebra de una vez cuando yo era niño, estoy revirtiéndome. Cuando yo era niño, mi mamá, para hacer más dinero para la familia, había algo de plástico, era la cosa nueva, cosas de plástica, cosas domésticas, era como super tecnología. Entonces se hacían programas que Invitaban a la gente. que todas las personas que venían a la casa, que mi mamá una vez se hospedía el evento y se llenaba un cuarto. Entonces algunos hombres entraban en nuestra casa y tomaron así ¿cómo se dice? Dining room, sala de cena, ¿cómo se dice? Dining El room. comedor. Sí, el comedor. Y pusieron estanterías y las llenaron de premios y juguetes, y todo eso, que eran todas cosas que se puede ganar vendiendo mucho de ese producto. Entonces yo era muy niño. Cuando yo vi mi casa llenándose de juguetes, casi me muero de éxtasis. Pero después del programa sacaron todos los juguetes. Y fue tan así frustrante que yo creo que tuve una pesadilla años después. Sí, tantos juguetes después desaparecieron. Entonces, pero el mundo material no es más serio que eso. Y Radharani, Srimati Radharani y Krishna se juntan en la forma del Señor Chaitanya y vienen a este mundo para despertarnos. Porque desde el punto de vista de Radha y Krishna somos niñitos pasando por una pesadilla. Que no, ella no me ama más o él no me... esas cosas tan así, ¿cómo se dice en portugués? Esas cosas tan así amatures. Y que todo el mundo pasa por eso, se identifica con su cuerpo, después otro cuerpo y es un juego absurdo. Estamos soñando, niñitos, completamente irracionales, perdidos en una ilusión. Y Radha y Krishna vienen y tratan de despertarnos, que nada de eso es verdad, que sí existe amor, sí existen relaciones perfectas, sí existe belleza perfecta. Todo lo que buscas existe, pero estás buscando en un lugar absurdo. Así como, por ejemplo, si estás caminando y ves en un lago muy claro, cristalino, si ves el reflejo de en español está terrible, un árbol de manzana. Pero uno ve el reflejo en el agua y uno tiene hambre. Y ¿cómo se dice? Ignorante trata de agarrar al reflejo de la manzana. La persona tiene hambre, como ¿cómo se decía en Argentina antes? Un paparulo. Que uno... Aprendí ciertas cosas ahí. Entonces, uno trata de agarrar al reflejo y eso no se puede comer. Entonces, si uno es ignorante y se pone rancoroso y no, que yo no creo más en manzanas, que no existen, soy ateo de manzanas, o sea que no existen manzanas. Pero uno va de ignorancia a ignorancia.
soy una persona desafortunada que simplemente está rebotando de una ilusión a otra. Primero que se puede comer el reflejo de una manzana y después que no existen manzanas. Pero lo único que la persona tiene que hacer es mirar hacia arriba y ver el verdadero árbol que creó el reflejo en el agua. Entonces, en este mundo hay los frustrados tratando de disfrutar el reflejo del amor perfecto, el reflejo de la belleza. No vamos a hablar de eso. Y frustrándose, declaran que no existe Dios, no existe un mundo espiritual. O sea, como hay un dicho en inglés, que saltan del sartén y cae al fuego. Y caen al fuego. O sea que la cosa va de mal en peor, porque acaban no creyendo. Trataban de disfrutar del reflejo y cuando se frustran, declaran que no existe felicidad eterna. Y así Radha y Krishna vienen para salvarnos de ese juego absurdo. Existe amor, existe belleza, existen relaciones perfectas, pero el reflejo no es la cosa. Es el objeto que creó el reflejo. Entonces, eso es más o menos mi mensaje, porque somos de naturaleza, por naturaleza Satchidananda, somos eternos. Es por eso que la muerte es tan, ¿cómo se dice?, espantosa. La muerte es tan terrible porque somos eternos. Y la idea yo recuerdo cuando yo estoy hablando tanto eso es una conferencia bien autobiográfica. Pero yo recuerdo cuando salí del colegio con 17 años y la idea de la muerte, la idea de no existir eternamente. Estaba viendo, ¿no? Sí. Entonces, hay personas que como que fingen, que hacen un show, que no me importa la muerte, por el hecho de morir da más valor a la vida y bla, 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 bla. Y muestran así una así llamado coraje. Hay una historia en YouTube, un profesor de filosofía, un ateo que escribe muchos libros sofisticados sobre ateísmo. Y después, cuando llegó a su muerte, se cambió completamente, miedo y locura, sí, porque, sí, ese machismo que no me importa la muerte. El hecho es que si, ¿cómo decir? Es una cosa matemática que voy a explicar. Si uno no da un valor negativo a la pérdida de algo, eso significa lógicamente que no daba valor positivo a la presencia de esa cosa. Por ejemplo, si tú pierdes, vamos a decir, $1,000 y dices, no me importa, eso no me importa. Eso significa que no dabas valor a los $1,000. Porque en la medida en que uno da valor a la presencia de algo, necesariamente hay un valor negativo igual a la pérdida de lo mismo. Y Gandhi puede confirmar eso, que hace matemática. Entonces, si uno dice que no me importa morir, eso significa que uno no daba valor a la vida. Es una persona tan inútil que ni daba valor a la vida. Porque no es posible lógicamente dar valor positivo a la presencia de algo y no dar exactamente valor
un valor negativo igual cuando se pierde. Entonces, las personas que realmente adoran la vida, a pesar de los problemas, las personas que realmente dan valor ilimitado a la vida, que la vida es todo, tienen que dar un valor súper negativo a la muerte. Y por eso la tarea es de superar la muerte. Imagínense que si uno está ahogándose en el mar y con otras personas, vamos a salvarnos, hay un barco, vamos a señalar. No, ahora quiero hacer otra cosa y cuando termino voy a señalar al barco. Eso es absurdo. Uno está ahogándose, uno está muriéndose, pero tengo otras prioridades ahora. Así como, por ejemplo, en una familia, si de repente se descubre que un amado, una persona amada que tiene una enfermedad que amenaza la vida, la familia no dice, bueno, vamos a pensar en eso el año que viene, pero porque ahora ya tenemos nuestro itinerario lleno. No, cuando hay peligro serio, uno se pone en acción. Eso se vuelve inmediatamente la tarea de la vida. Entonces, la única tarea, en última instancia, es de descubrir la manera de superar la muerte y de preservar la vida eternamente. Y cuando se descubre en conciencia de Krishna, como Kunti Boja tenía el placer de estudiar con uno de los filósofos más idiotas, creo que del planeta, personas que argumentan contra su propia sobrevivencia. Es como ese demonio, ese asura que recibió del señor Shiva el poder de romper la cabeza de cualquier persona nada más tocando la cabeza. Entonces, para entonces quería matar a Shiva. Y para salvar al señor Shiva, Vishnu vino y le dijo al demonio, cálmate. Primero que el señor Shiva es famoso como engañador y vamos a ver si realmente tienes esa bendición. Entonces, toca tu propia cabeza para ver si realmente tiene ese poder. Y el idiota se tocó la cabeza y se murió. Y yo recuerdo cuando yo era un devoto más joven y me preguntaban, ¿cómo es posible una persona ser tan estúpida? Y después de eso conocí a varios académicos y ya no dudaba. Porque esas personas son tan idiotas, y es la palabra literal, que dedican la vida a luchar contra su propia sobrevivencia. Porque si su filosofía atea, su filosofía ignorante, si fuera verdad, que no es, porque son, como filósofos, son terribles y muy incompetentes al fin y al cabo. Pero si fuera verdad, ellos no sobreviven. Están luchando, dedicando la vida a predicar, a dar conferencias, a enseñar todo contra la sobrevivencia. Para mí es una enfermedad mental grave. Y eso es la verdad, que cuando uno quiere desafiar a Dios, entre otras reacciones, se pone estúpido. Bueno, entonces por la misericordia de Radharani tenemos una oportunidad fantástica, increíble, de perfeccionar nuestra vida, de alcanzar el amor perfecto, la felicidad perfecta, belleza, buenos paisajes, los Andes eternos. Entonces, Panchalita, tal vez si hay preguntas. Sí, eso iba a comentar, si hay alguna pregunta relacionada. Ahora sí, si hay alguna pregunta relacionada a la charla, a la presentación que nos hizo recién, o alguna pregunta respecto del Radharani,
Pueden hablar ahora o callar para siempre. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Ups. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Me toca a mí? Sí. Jaycee Lechevedet, ¿Pregunta? gracias por su Oh, charla. Gandhi. Jaycee Lechevedet, sí. Estamos pensando, cómo llevar a las personas de esa ilusión, digamos, cuáles serían como los pasos, ¿no? De llevar a alguien en esa ignorancia tanto, ¿no? La primera es entender que no somos el cuerpo, pero ¿cómo sería el proceso como gradual, digamos? Yo entiendo que si uno canta de Krishna puede purificarse y entender todo en un momento, pero digamos, ¿cuáles serían como los pasos a seguir para llegar a ese, ¿no? ¿Cómo son los temas que tendría que como desarrollar? Primero que cada persona es diferente y uno tiene que aprender el arte de diálogo y no monólogo. O sea que cada persona en este mundo, cada persona es atraída a algo. Y ese algo existe en Krishna. Como Krishna dice en Bhagavad Gita que Yat Yat Vibhuti Mat Sattvam, que voy a traducir literalmente, que Yat Yat Vibhuti Mat Sattvam, cualquier existencia, cualquier cosa que existe, que es Vibhuti Mat. Expliqué eso en el Bhagavad Gita, que fue mi plan para mi, ¿cómo se dice? Mi jubilación. No, pero así como Krishna dice, Yat Yat Vibhuti Mat Sattvam, Bhu en sánscrito significa existencia. Y el be en Bhu, Bhavati, es el mismo be que en la palabra inglesa be, to be, ser. Entonces, Vibhuti, Vi en sánscrito tiene varios significados relacionados, pero es un círculo semántico muy interesante. Pero aquí en este caso significa existencia que expande, que se expande. Entonces por eso viene a indicar opulencia o poder, porque existencia expansiva. Y Mat significa que posee. Entonces Krishna dice, Yat Yat Vibhuti Mat Sattvam, cualquier existencia, cualquier cosa existente en este mundo que posee opulencia o existencia, digamos, especial, que crece o se expande más allá del ordinario, en un sentido. Yat Yat Vibhuti Mat Sattvam, Srimat, hace una cosa muy bella o rica, Srimat Urjitam, enérgico o fuerte. Srimat Urjitam Eva Chat Tatareva, que en sánscrito significa Tatareva, más o menos exactamente como en español, en cada y todo caso. No sé cómo se dice en español. ¿Se dice en español? En cada y todo. No. ¿Sí? Se puede decir. En todos los casos, yo creo que sí. Sí, en todo caso, ya Tatareva Vigachatam entiende que en todo caso, Mamate Joangsa Sambhavam, que esa existencia especial, opulenta, rica, poderosa, extraordinaria, surge de una chispa de mi esplendor. Así que todo el mundo es atraído a Krishna, solamente algunos son ingratos. o ignorantes y no entienden que lo que disfrutan. Por ejemplo, mira una persona que Prabhupada dijo que un alcohólico que no puede parar de tomar debe meditar que el sabor de mi bebida es Krishna. Si uno es atraído a otra persona por su belleza, pero esa belleza viene de Krishna. Entonces, y el argumento filosófico de la contingencia, ustedes conocen ese argumento. Por favor. Un argumento dado primero por Aristóteles. Aristóteles que todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en el universo
es contingente en el sentido que depende de otra cosa por su existencia. Como tú existes dentro de un cuerpo debido a tus padres. Sin el código genético de tus padres, no existirías como existes. O, por ejemplo, una montaña, como sabemos de la geología, que las montañas nacen, crecen, se mantienen, disminuyen y se mueren. Entonces, cualquier cosa que sea un cuerpo vivo, una montaña, una galaxia, todo lo que existe es causado por otra cosa que existía antes. Entonces, la pregunta, viendo que todo es así en el universo, ¿cómo podemos explicar por qué o cómo existe algo y no nada? Porque podemos imaginar que nada jamás existiera. No es un pensamiento muy alentador, pero se puede, o sea, no es lógicamente imposible. Entonces, ya que es posible, lógicamente, que nada jamás existiera, ¿cómo podemos explicar que algo existe cuando todo lo que existe depende de otra cosa? Entonces, no hay una primera causa. Por eso Aristóteles, que no era la persona más espiritual de la historia, pero no completamente malo, entonces Aristóteles, el padre de la lógica occidental, dijo que debe existir una primera causa, que él dio el nombre a un motor inmóvil. Un motor inmóvil. O sea, algo que mueve a otras cosas, pero que no es movido, que no es causado por otra cosa. Y Aristóteles dijo que eso es una necesidad lógica. La lógica, no la piedad. La lógica exige una primera causa. Y por eso yo creo que nuestro deber estudiar un poco, tratar de presentar buenos argumentos y en forma simpática, por lo menos dar comida, ¿verdad? Siempre, si todo lo demás falla, sacamos la comida. Entonces, sí, eso es. Y Radharani, Radha y Krishna vinieron juntos. Radharani está presente en la forma del Señor Chaitanya. Como en el quinto verso de Chaitanya Charitamrita, Krishnas Kaviraj dice que Radha y Krishna ekatmanau, que las dos almas son una persona. O sea, Radha y Krishna son tan íntimos que son como una persona. Pero se separaron, aparecen en el mundo espiritual como dos personas, pero se juntan de nuevo y aparecen como Señor Chaitanya. Así que la misericordia del Señor Chaitanya, el hecho que estamos en el barco y no, como se dice, ahogándonos en el agua, es debido a la misericordia de Radharani. Porque Prabhupada vino en Parampara, Prabhupada vino como representante del Señor Chaitanya. Y por eso Prabhupada manifestó la misericordia de Radharani. Y nosotros tenemos que manifestar esa misericordia, así como uno aprende buenos modales de su madre. Yo tenía muy buenos padres, pero los modales, mi madre, todavía recuerdo, Dios mío, una vez fuimos a, ¿cómo se dice en español? Zapatería, donde venden zapatos. Sí, zapatería. Yo creo que yo tenía como, no sé, 10 años o algo así. Y con mis hermanos, 2 o 3 hermanos. Entonces, dentro de la zapatería, yo y mis hermanos casi destruimos la tienda, así, corriendo y jugando. Mi mamá, que era muy así, propiedad en público, pero compramos los zapatos, volvimos al carro. Yo estaba sentado atrás con un hermano, mi madre puso la llave así, pero no prendió el motor. De repente viró y dijo, sí, ustedes, jamás
vuelve, y todavía recordándolo me da, ¿cómo se dice? Calofrío. Y yo recuerdo que él, como se dice en inglés, me puso el miedo a Dios. Entonces, la madre que yo recuerdo que aprendí tantas cosas que me enseñó a ser un caballero. Bueno, hasta cierto punto. Entonces, Radharani es la Señora Suprema. Es la Señora Suprema. Y todas las buenas cualidades de las mujeres, y hay muchas, y Krishna las nombra en Bhagavad Gita. Krishna dice que la inteligencia es cualidad de las mujeres. Krishna dice en Bhagavad Gita la inteligencia, la belleza y muchas otras cualidades. Entonces Radharani es la Señora Suprema. Es la Señora Suprema. Y la atracción natural entre masculino y femenino que observamos entre seres humanos, entre semidioses y mismo en el mundo espiritual, porque es la naturaleza original de la verdad, o sea, la verdad absoluta. Esa, ¿cómo se dice en español? Complementariedad. ¿Eso es español? Complementación. Sí. De entre masculino y femenino, el hecho de ser perfectamente complementarios cuando se hace bien. Eso viene de la verdad absoluta. Eso existe en Dios. En Dios hay un Señor supremo y hay una Señora suprema y hay un amor romántico supremo. Y nosotros somos pequeños modelos de la verdad absoluta. Y por eso es completamente natural que buscamos amor romántico perfecto. El problema es que buscamos en el reflejo. Pero el amor perfecto existe, no solamente con Krishna, sino entre almas. Amistad, amor romántico. Todo eso existe eternamente y perfectamente si uno abraza, acepta a sí mismo, a su propia alma y al alma suprema, al Señor Supremo y la Señora Suprema. Está bien, ahora páganme. Es un chiste. No quiero ser malentendido. Bueno, cualquier otra pregunta. Sí, si hay alguna otra pregunta. Gracias, Sila Charedev. Si no, vamos a continuar con el programa. Pero veamos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat también si quieren. Garuda te ve mejor de salud. Sí. Jesús tiene la mano levantada. Sí, sí, Otra vez está bien. peligroso. Jesús. ¿Qué? ¿Quién? Jesús nos quiere hacer una pregunta. Adriana Landivar. Sí, ahí está. ¿Pregunta o no? ¿O nada más? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Hola. No. Hola, Charedev, Nada más. ¿cómo van? ¿Cómo ¿Qué? está? Todo bien, muchas gracias. Hare Krishna, ¿quién está hablando? Yo, Jesús, ¿cómo le va? Jesús, famoso. Hare ¿Cómo se Krishna. encuentra? Hare ¿Cómo se Krishna, encuentra? bien. Creo que mejor que nunca. Buenísimo. Sí, ese es, si uno practica vida espiritual, la vida es siempre, cada día mejor que nunca. Buenísimo. Le quería hacer una pregunta. ¿Mejoraría nuestra yapa, nuestra meditación diaria, enfocarnos en Radharani? Yo soy fan de Radha Krishna. Y además de eso, Hare se refiere a Radharani. Entonces, si uno canta conscientemente, y por supuesto que se enfoca en Radharani y en Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y así es por eso que tenemos ese Mahamantra, precisamente para enfocarnos en Radha y Krishna.
la pareja divina. Yo le preguntaba a modo de visualización. Pero Ah. También. Sí, eso debe ser natural. O sea, no como algo que se impone a sí mismo, pero, por ejemplo, normalmente los devotos tienen los cuadros, ¿verdad? Ilustraciones de Radha y Krishna, y uno puede meditar o también en la mente. Sí, debe ser algo natural, porque si uno cantando Hare Krishna y recordando el significado de las palabras, y en términos de visualizar, se puede, pero no es como una... Sí, uno puede, si uno así puede cantar mejor, claro que sí. Muchas gracias. De nada, un placer. Que ande bien. Muchas gracias, Gandini. Muchas gracias, Jesús, por sus preguntas. Muchas gracias también a Acharyadeva por su tiempo y por compartir acá con nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta o continuamos. Vamos a escuchar un poquito sobre el nacimiento de Radha, un pasatiempo de Radha y también sobre Radha Tattva. Así que... Hare Krishna. Entonces yo voy a... Hay una hacer pregunta algo- en el chat. Hay ¿Qué? una Hay pre- una, Hay una pregunta en chat, a ver. y hay una pregunta. Dice, el señor Chaitanya es Radha y Krishna. ¿Cuál sería la explicación de por qué Gadadhar Pandit es la expansión de Sri Radha? Después podemos tal vez nosotros explicar algunos detalles para las personas que no conocen todas estas personas, pero si usted quiere responder. Sí. Sí, un poco técnico. Así mismo como nosotros. Por ejemplo, cuando se sirve, cuando estamos sirviendo a Krishna, somos expansiones de Krishna en el sentido que el mensaje de Krishna se manifiesta a través de nosotros. Entonces, Gadadhar Pandit es un gran servidor de Radha y Krishna y por eso manifiesta esa misericordia. Todos nosotros es la ley de representación. Inclusive de representar significa de hacer presente de nuevo, ¿verdad? Porque si piensa en el significado literal, representar, y presentar significa hacer presente. Entonces, si haces presente, eso es representar, y en ese sentido podemos representar a Krishna. Ahí está, siento que no perdí el concierto. Oh. Se perdió un hermoso concierto. Un poquito, sí. Vanessa tiene una pregunta, Panchali. Perfecto. Adelante, Vanessa. Jai, Hare Krishna, Charyadeva, mis reverencias. Quería hacerle una pregunta, si es posible que una persona pueda sentirse más atraída por Radharani que por Krishna. Sí, pero si realmente te dedicas a Radharani y sabes que Radharani se dedica a Krishna, uno acaba en el mismo lugar. Así como, por ejemplo, si uno se dedica a Krishna y sabes que Krishna se dedica a Radharani, entonces el punto de entrada no importa. Si hay una fiesta, no importa que entres por la puerta delantera o trasera, si realmente entras en la fiesta. Y así mismo, cuando se apega, si uno se apega a una gran alma como Radharani, y si uno realmente sigue Radharani, no es una así llamada devoción orgullosa, sino que es una verdadera devoción. Dedicarse a Radharani significa dedicarse a Krishna, y dedicarse a Krishna significa dedicarse a Radharani. Pero tú puedes sentirte, tal vez para ti sea más natural empezar con Radharani. O te sientes, sí, es más fácil, más natural. Ahí es digamos, el punto de entrada más natural para ti. Y eso está bien.
pero una vez dentro de la fiesta, todo el mundo está ahí. ¿Entiendes? Ok, gracias. Sí, entiendo. Lo que pasa es que en las culturas occidentales, por lo general, por ejemplo, en la nuestra, en la boliviana, creo que es por naturaleza que las personas se sienten más atraídas, por ejemplo, hacia el concepto de una virgen, ¿no? Que es una representación femenina, la madre de Jesús en este caso, ¿no? Entonces, quizás la afección que uno puede sentir más por Radharani, ¿no? En el caso mío, por ejemplo. No, claro que sí. Y eso es la gran fortuna que tenemos, que en esta cultura de Krishna hay tantos recursos espirituales y libertad, o sea, todo el mundo dentro de las normas razonables, porque no podemos crear una nueva filosofía, pero dentro de esta gran cultura divina hay mucha libertad de acomodarse según su naturaleza, su cultura. Entonces, si personas se les hace más fácil, más natural, culturalmente, psicológicamente, por cualquier motivo, apegarse a Radharani, eso es perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos una última pregunta. Sridham, ¿estás por ahí? Acá estamos. ¿Qué tal, Silachera Eva? Bien, Buenas noches. Estamos con Belén, escuchando ahí su clase. Le manda muchos saludos y abrazos. Así que le quería hacer una pregunta nada más. Tengo entendido de que Radharani justamente es más poderosa que Krishna inclusive, porque Radharani es quien conquista el corazón de Krishna. Quería saber si esto es así concretamente, si es verdad. Estaba bien, bebé. O sea... Y yo estaba bien. Tiene el micrófono abierto. Si podemos hablar por un momento de filosofía lingüística o la filosofía del lenguaje, hay diferentes categorías de lenguaje en la vida o en nuestra cultura. Entonces hay una categoría de lenguaje que se puede llamar lenguaje estático, que por ejemplo si Prabhupada dice que soy el más caído, eso obviamente no es literalmente verdad, pero eso revela un cierto nivel muy elevado de humildad, de pureza. Entonces, asimismo, hay ese tipo de lenguaje estático que no es, que como que Radharani es más misericordioso, que los devotos son más misericordiosos de Krishna, y así. La verdad es que tanto Krishna como Radharani son infinitamente misericordiosos. Entonces decir que esa infinidad es más que aquella otra infinidad no tiene mucho sentido. Entonces, pero se habla así extáticamente para expresar amor por grandes personalidades como Radharani. Comprendo. Muchísimas gracias por su respuesta, Silachera Eva. Que tenga buena noche. ¿Tiene una pregunta? ¿Puedo? Sí, claro. Sí. Sí, ahora sí tendría que ser la última, así que adelante, Kalindi. Gracias. Gracias, Acharadeva. Le quería preguntar con respecto a lo que recién dijo, cuando se dice que Krishna quería saber lo que Radharani sentía por él, y por eso aparece como el señor Chaitanya. También tenemos que pensar que es así como algo figurativo, porque no podemos pensar que Krishna no sabe lo que Radharani siente por él. Sí, son pasatiempos. Mismo en este mundo con una pareja amorosa, que es normal que los dos se jueguen de diferentes maneras y son los pasatiempos de ¿cómo se dice?, de enamorados.
diamantes. Y es así. Sí, claro que Krishna no es ignorante y tiene alguna idea de lo que Radharani está viendo en él, pero son pasos, o sea, cuando hay amor profundo, amor romántico profundo, digamos, en este caso, se dice tantas cosas y se juega de tantas maneras que realmente para expresar ese amor. Bueno, Panchalita. Muchas gracias. Sri Panchali Madhu, ¿verdad? Sí, gracias a ustedes y feliz Radhastami. Feliz Radhastami también, muchas gracias. Jai Shri Radhe. Gracias. Hasta luego. Ahí, Hasta luego, buenas Jai Shri noches. Radhe. Gracias. Jai Shri Radhe.